Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo turco y la verdad, ha generado muchísima especulación y debate. Hablaremos de ese silencio misterioso y palpable de Can Yaman y de Demet Özdemir en una entrevista reciente, un silencio que grita preguntas y nos hace preguntarnos, ¿qué estarán ocultando? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, analizar cada mirada, cada gesto, y tratar de descifrar lo que hay detrás de sus palabras. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción a nuestro canal. Es completamente gratuito, un pequeño gesto que nos ayuda enormemente y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestros análisis profundos, nuestras curiosidades del mundo del entretenimiento y los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas. Dicho esto, vamos a la acción y desvelaremos juntos este enigma. Imaginen la escena, una entrevista largamente esperada, un encuentro entre dos de los protagonistas más queridos y aclamados de una serie que no solo conquistó Turquía, sino que traspasó fronteras y conquistó corazones a nivel mundial. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan pasión, talento y una química innegable. La expectativa era altísima, como siempre ocurre cuando estos dos talentosos actores se cruzan en el ojo público. Se esperaba, por supuesto, una conversación animada sobre su exitosa serie que definió una generación de telespectadores, sobre sus brillantes carreras individuales, sobre sus emocionantes proyectos futuros que ya prometen mucho. Y por supuesto, no se podía obviar la mención de esa química eléctrica que los une en pantalla y que, de manera inevitable, ha alimentado fantasías, sueños y rumores sin fin entre sus millones de seguidores. Pero lo que sucedió en esa ocasión fue, drásticamente diferente. En lugar de una entrevista fluida, llena de anécdotas divertidas, risas cómplices y esa conexión genuina que todos esperábamos, lo que muchos percibimos fue una atmósfera cargada, una tensión casi tangible que flotaba en el aire. El silencio se hizo palpable entre ellos, un silencio que no era el silencio natural y cómodo que puede surgir en una conversación espontánea entre dos personas que se conocen bien, sino uno que se sentía pesado, denso. Como si hubiera una montaña de cosas no dichas, de emociones reprimidas, de verdades flotando en el ambiente sin ser pronunciadas. Las miradas que se cruzaban, o más significativamente las miradas que evitaban cruzarse, parecían decir mucho más que cualquier palabra que hubieran pronunciado. Analicemos esto un poco más a fondo con la lupa de los observadores más agudos. En entrevistas previas o incluso durante eventos públicos y alfombras rojas, solíamos ser testigos de una complicidad evidente, una chispa inconfundible, una manera de interactuar que denotaba una conexión especial, ya fuera profesional o algo más profundo, algo que trascendía la pantalla. Sus risas eran genuinamente cómplices, sus gestos se coordinaban de forma casi imperceptible, y esa energía magnética era contagiosa, cautivadora para el público. Pero en esta ocasión particular, la diferencia fue notoria, abismal. El dinamismo habitual, esa facilidad natural para interactuar que los caracterizaba, brilló por su absoluta ausencia. Podríamos caer en la tentación de pensar que quizás, simplemente fue un día malo para ambos, que la presión mediática era demasiado abrumadora en ese momento, o que simplemente estaban cansados. Sin embargo, cuando observamos a profesionales de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, quienes están acostumbrados a lidiar con cámaras, micrófonos y la atención constante de los medios desde hace años, la falta de naturalidad, esa rigidez inusual, se convierte en un indicio sumamente importante. ¿Por qué ese cambio tan drástico en su comportamiento? ¿Qué podría haber ocurrido para generar este distanciamiento visible, o al menos, esta reserva tan marcada y chocante? Una de las primeras hipótesis que surge, y que es prácticamente inevitable cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, es la de su relación. Sabemos que durante la emisión de su serie, que fue un fenómeno global, hubo rumores intensos y constantes sobre un posible romance entre ellos. Fueron muchísimos los fans que creyeron ciegamente que la química explosiva que desplegaban en pantalla se extendía de manera natural a la vida real. Y aunque hasta la fecha nunca han confirmado ni desmentido categóricamente la naturaleza de su relación en aquel entonces, sí es cierto que hubo un periodo en el que su cercanía, sus gestos y sus comentarios parecían indicar algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más esporádicas, y los rumores, aunque nunca desaparecieron del todo,
parecieron enfriarse considerablemente. Entonces, podría ser que esta entrevista reciente fuera un momento en el que ambos se vieron forzados a confrontar, de alguna manera, esa conexión pasada o, lo que es más probable, la abrumadora especulación que generó. Quizás existen acuerdos contractuales o acuerdos personales de no hablar de ciertos temas delicados. O quizás, y esta es una teoría que personalmente me parece de lo más interesante y plausible, algo ha sucedido entre ellos recientemente, algo significativo, que ha roto esa armonía aparente o la fluidez que solía caracterizar su interacción. Tal vez una discusión acalorada, un desacuerdo profesional profundo, o incluso una situación personal delicada que ha afectado su relación de manera más o menos permanente. Pensemos por un momento en cómo funciona la industria del entretenimiento a nivel global. Las relaciones, tanto las profesionales como las personales, pueden ser extremadamente delicadas y volátiles. Si existió un romance entre ellos y si ese romance terminó, es completamente natural que un encuentro público como este, ante las cámaras y ante un público expectante, pueda resultar incómodo, especialmente si los medios continúan insistiendo en preguntarles sobre ello. El silencio en este contexto podría ser interpretado como una estrategia consciente para evitar reavivar viejas llamas, para proteger su privacidad mutua, o incluso la privacidad de sus nuevas relaciones sentimentales, si es que las tienen. Pero no nos quedemos solo en la hipótesis del romance pasado. Otra posibilidad, igualmente válida y digna de consideración, es que haya habido algún tipo de conflicto o desacuerdo relacionado directamente con su trabajo o con su carrera profesional. Quizás hubo diferencias de opinión sobre la promoción de la serie, sobre el trato con la productora, o incluso sobre alguna decisión crucial de carrera que uno tomó y el otro no compartió. Si han tenido discrepancias importantes, es natural que al verse obligados a compartir un mismo espacio público y a responder preguntas en conjunto, esas tensiones latentes se manifiesten, aunque sea de forma sutil y apenas perceptible. El silencio en ese caso sería una forma de evitar un enfrentamiento abierto, de no airear sus trapos sucios, o de no dar detalles de un problema que prefieren mantener celosamente en la esfera privada. También es fundamental considerar el factor de la imagen pública, de la marca personal que cada uno ha construido. Can Yaman es conocido por ser un personaje carismático, a veces un poco impulsivo y con una energía arrolladora, mientras que The Method de Mir tiende a ser percibida como más reservada, profesional y quizás un poco más cautelosa en sus apariciones públicas. Quizás en esta entrevista en particular, la dinámica esperada por los fans, por la productora y por los medios era una de complicidad, de buena onda, de esa química que los hizo famosos. Al no poder o no querer ofrecer esa imagen, se sintieron presionados a ser extremadamente cautelosos, a medir cada palabra y cada gesto. Podría ser que estuvieran siguiendo un guión estricto, o recibiendo instrucciones precisas de sus representantes, para mantener una distancia prudencial y así evitar cualquier tipo de malentendido o controversia innecesaria. Ahora es crucial que prestemos atención a los detalles, a esas pistas diminutas que a menudo pasan desapercibidas para el público general, pero que son oro puro para los analistas. ¿Cómo interactuaban con el entrevistador? ¿Se miraban entre sí cuando el otro hablaba? ¿La energía que emanaba de ellos era fluida y natural, o se sentía forzada, artificial? Los gestos sutiles, la postura corporal, la expresión facial, la forma en que movían las manos, la tensión en sus hombros, todo puede ser un indicio revelador. A veces una sonrisa que parece ligeramente forzada, un asentimiento rápido y un tanto mecánico, o una mirada que se pierde en el infinito, pueden comunicarnos mucho más que 1000 palabras bien construidas. Por ejemplo, si uno de ellos se mostraba visiblemente incómodo o tenso cuando el otro respondía a una pregunta particularmente espinosa, podría ser una señal clara de que no están de acuerdo con la respuesta dada, o que la pregunta ha tocado un punto sensible y doloroso para ambos. O si evitaban mirarse directamente a los ojos, esa desconexión visual podría indicar una falta de conexión emocional en ese momento, o, en el peor de los casos, un resentimiento latente que aún persiste entre ellos. El lenguaje corporal no miente y en esta entrevista, pareció gritar más fuerte que las palabras. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto actual de las redes sociales. Los fans de Can Yaman y de Method de Mir son increíblemente observadores y tienen una capacidad asombrosa para detectar cualquier mínima anomalía, cualquier cambio de actitud, cualquier señal de incomodidad. El hecho de que su silencio haya sido tan profusamente comentado en las redes sociales, generando debates y teorías interminables, demuestra la enorme atención que se presta a cada uno de sus movimientos y declaraciones.
El silencio, en este caso particular, se ha convertido en una noticia en sí misma, una historia que sus seguidores están ansiosos por descifrar. Entonces, ¿qué ocultan realmente Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es sin duda la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que probablemente no tenga una respuesta sencilla. Podría ser algo tan simple como que en ese momento particular, no tenían nada nuevo o particularmente emocionante que contar, y prefirieron no forzar la situación. O por el contrario, podría ser algo mucho más profundo y significativo. La vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante y a veces despiadado, y en ocasiones el silencio es la mejor estrategia de defensa para proteger su espacio personal, su intimidad y su bienestar profesional. Quizás lo que están ocultando no es algo negativo, no es un problema o un conflicto, sino algo positivo que aún no pueden revelar. Podrían estar trabajando juntos en un proyecto secreto que está a punto de anunciarse, o quizás están atravesando un momento personal importante en sus vidas que prefieren mantener cuidadosamente al margen de los focos mediáticos. En cualquiera de los casos, su reserva, su actitud cautelosa, ha generado un halo de misterio alrededor de ellos, lo que paradójicamente aumenta el interés y la curiosidad del público, manteniéndolos en el centro de la atención. Es fascinante cómo en esta era de información constante y sobreabundancia de contenido, el silencio puede ser una herramienta tan poderosa. En lugar de dar respuestas directas y convencionales, Can y Demet, con su actitud en esta entrevista, han invitado a sus seguidores a especular, a debatir, a crear sus propias narrativas, a rellenar los huecos. Y eso en el competitivo y voraz mundo del entretenimiento puede ser tan valioso, o incluso más, que una declaración pública bien ensayada. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing perfectamente orquestada. Generar intriga y expectación es una táctica común para mantener a la audiencia enganchada, especialmente antes del lanzamiento de nuevos proyectos o temporadas. Si su silencio genera conversación, si provoca teorías y debates, es muy probable que más personas se interesen por lo que están haciendo a continuación, por lo que vendrá después. Es un juego de ajedrez mediático donde el silencio juega un papel crucial. Pero ¿es ético o justo para los fans, que tanto los apoyan, que han invertido tiempo y emoción en ellos, recibir este tipo de respuestas cuando esperan una conexión genuina, una visión sincera de sus vidas? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros, como espectadores y seguidores, debemos responder por sí mismos. Personalmente creo que un grado de transparencia siempre es apreciado y fomenta una conexión más fuerte con el público. Sin embargo, también entiendo perfectamente la necesidad de privacidad que inevitablemente conlleva la fama y la exposición constante. Lo cierto es que este silencio misterioso ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de la conversación, en el epicentro del debate público. Y mientras no sepamos la verdad, mientras no haya una explicación oficial, la especulación seguirá fluyendo como un río caudaloso. ¿Será que algún día decidirán romper el silencio, que sentirán la necesidad de contarnos qué fue lo que realmente sucedió en esa entrevista? O quizás, y esta es una posibilidad cada vez más seductora, este misterio es precisamente parte de su encanto, de esa aura enigmática que los rodea y que los hace tan magnéticos e irresistibles para el público. Hemos analizado diversas posibilidades, desde los viejos y persistentes rumores de romance, hasta posibles conflictos profesionales, pasando por estrategias de imagen cuidadosamente planeadas o simplemente momentos de agotamiento y reserva. Lo importante es recordar, y esto es fundamental, que como público, como seguidores, solo vemos una pequeña, a menudo distorsionada, parte de sus vidas. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y las poses, hay personas con sus propias historias, sus propias complejidades, sus propias luchas y, sobre todo, su inalienable derecho a la privacidad. En resumen, este silencio palpable y cargado en la entrevista de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema candente, alimentado por la activa imaginación de sus fans y por la naturaleza esquiva e intrigante de sus interacciones. Lo que verdaderamente ocultan sigue siendo, por ahora, un enigma, un misterio fascinante y tal vez, solo tal vez, esa ambigüedad es precisamente parte de la magia que los rodea y los mantiene en el candelero. Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar con total certeza, es que su presencia, incluso en silencio, genera un impacto inmenso, una onda expansiva que llega a millones de personas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos y apasionados del mundo del espectáculo. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante, tan estimulante y tan entretenido como a mí hacerlo. Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones.
¿Qué creen ustedes que se esconde detrás de ese silencio particular? ¿Han notado ustedes otros detalles que nosotros hayamos pasado por alto en nuestras observaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas apasionantes cuestiones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido así, análisis profundos, curiosidades y primicias, por favor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar arriba que nos motiva enormemente, y compartirlo con todos sus amigos y conocidos que compartan esta pasión por el entretenimiento. Y por supuesto, si aún no son parte oficial de nuestra increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. Únanse a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más misterios y análisis. Un abrazo enorme a todos.